¿Es posible hacer investigación mientras estudias medicina? ¿Cómo te inicias en la investigación mientras te encuentras estudiando? El día de hoy, Jean-Pierre Rojas, estudiante del último año de la carrera de medicina, nos contará cómo. Jean-Pierre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Jean-Pierre, ya estás en séptimo año de la carrera de medicina. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? La verdad, un poco larga, pero creo que han sido los mejores años que he podido tener en mi vida hasta ahora. Muchas cosas bonitas, la verdad, y las guardo bastante bien en mi corazón. Debe ser todo un orgullo para tu familia que ya en 3 meses culminas con una etapa tan importante de tu vida. La verdad es que sí. Y uno pensaría, ¿no? Estudiar medicina, que es una carrera tan demandante, de mucho esfuerzo, de muchos cursos, muchas clases, hospital y todo lo demás. Uno dirá, ¿te da tiempo de hacer otras cosas aparte de la carrera en sí? ¿Cómo has logrado incorporar el tema de investigación dentro de tu carrera universitaria? Porque muchos piensan, no, ¿estudio o investigo? ¿Cómo lo has hecho? Yo creo que depende bastante de la organización. Desde siempre tuve en claro de que lo primero son mis estudios, pero siempre hay tiempo que podemos usar, sobre todo optimizar, ¿no?, nuestro tiempo para poder hacer cosas que al final en el futuro nos van a servir bastante, ¿no? Y no tan solamente para la investigación, sino para deporte, para ocio y para muchas otras cosas. Pero dentro de lo que es estudio e investigación, de hecho, la idea es utilizar este contenido que tú recibes en las clases, en la parte académica, como un insumo para ideas de investigación. Entonces, por ahí, ¿cómo fue que tú lo llevaste? Claro, lo bonito de la medicina, y al igual que todas las ciencias, es que siempre hay preguntas sin responder. Entonces yo aprovechaba estos momentos, estas preguntas, o quizás un caso clínico nuevo o algo que me llamara la atención para poder a partir de ahí pensar qué se ha hecho diferente, qué puedo hacer diferente y sobre todo cómo puedo aportar y poner mi granito de arena para las demás personas, ¿no? Y me estabas contando que eres miembro de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de Cayetano Heredia. Y esta sociedad, me comentabas que ha sido fundamental en tu desarrollo en el área de investigación. ¿Qué cosa hace esta sociedad? Porque de repente hay jóvenes que están en la carrera o que quieren entrar y no saben qué cosa es la Sociedad de Estudiantes de Medicina de Cayetano Heredia. ¿Qué cosa hacen? Claro, la Sociedad de Estudiantes yo la empecé a conocer ya desde primer año, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba en primer año y venían los chicos que eran mayores, ya en séptimo año, sexto año, y nos inculcaban un poco lo que era el tema de investigación y sobre todo encaminarnos, nos hacían unos pequeños tópicos de tipos de estudio, diseño de estudio, pero también estaba la parte bonita, la parte experimental, cómo podemos redactar artículos, el poder descubrir cosas nuevas a partir de simple y llana curiosidad. Yo creo que la curiosidad se inculcó bastante desde que ingresé a la sociedad, ¿no? Sobre todo porque el ambiente era común. Éramos todos estudiantes que queríamos investigar, queríamos hacer cosas nuevas, a veces no sabíamos cómo hacerlo, pero para eso estaban nuestros otros compañeros o hermanos mayores, ¿no?, que nos guiaban y nos decían, puedes hacer esto, puedes contactarte con tal doctor, puedes hacer 1001 cosas si te lo propones. Y es donde fue muy fundamental para mí desde que ingresé. Entonces, esta sociedad actúa por un lado como una mentoría, ¿no? Y por otro lado como un nexo que les permite tener ese acercamiento a, me imagino, laboratorios, hospitales, clínicas, médicos especialistas. Y comentabas que hay diferentes tipos de investigación, ¿no? Porque la mayoría de los programas que hemos realizado es en el área de ciencias, pero en medicina también la investigación es bastante amplia. Y además que hay investigación tanto experimental como epidemiológica, clínica. ¿Es fácil, es difícil? ¿Alguna es más difícil que la otra? ¿Con cuál te hallas? No creo que haya una más fácil o una más difícil que la otra. Yo creo que depende bastante de la pregunta y la hipótesis que tú tengas para responder, ¿no?
Hay, entre comillas, investigaciones más sencillas, como son los casos clínicos, que es lo que en el día a día podemos ver en los hospitales, ¿no? Casos raros o revisiones de caso que podemos nosotros perfectamente publicar en algunas revistas. Estudios experimentales, de que por sí, por definición, es cuando nosotros tenemos control, ¿no?, de la variable independiente, que en otras palabras sería la acción que yo voy a hacer, al experimento que yo voy a realizar y que tenga control sobre eso. Son los experimentales. Epidemiológicos pueden ser revisar literatura, el poder hacer revisiones sistemáticas, estudios de cohortes, estudios transversales, tipo encuesta, que se ve mucho acá en la universidad. Entonces, hay distintos tipos de estudios, pero lo más importante es a la pregunta que voy a responder y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es muy amplio. Claro, y ahora uno te escucha y podría pensar, bueno, tengo una pregunta, quiero responder y puedo utilizar cualquiera de estas líneas que comentas, pero no es tan simple, ¿verdad? Hay que elaborar un protocolo, que es la guía básicamente de la ejecución, y tengo que pasar por aprobaciones, ¿verdad? Comité de ética. ¿En qué momento de la carrera ustedes se familiarizan con esta parte administrativa? Porque la investigación, todo es muy bonito, pero no podemos sacar el lado administrativo, la parte de gestión. ¿En qué momento ustedes aprenden también esta parte que es un poquito de la parte tortuosa para los científicos, ¿no?, para los investigadores? Yo creo que, bueno, obligatoriamente, dependiendo de la carrera, el curso y lo que llevemos, hay un curso central, que es el curso de tesis, en el cual se nos inculca formalmente el camino que tenemos que seguir, ¿no? El protocolo, cuál es el manual o el molde que tenemos que usar, que está, bueno, en la página web de cada facultad. Está la vía que tengo que registrarle en el CDC, el registro de ética, ¿no?, que te apruebe ética y que demora un poquito, siempre demora un poquito. Y la aprobación que recibe para poder hacer la ejecución, ¿no? Entonces, sabía, generalmente hay un curso de tesis, tengo entendido, en la mayoría de carreras. Pero hay estudiantes que cuando se inician un poquito más temprano, esta vía administrativa la recibimos por compañeros mayores que nos las van explicando, o simplemente por necesidad, que años tempranos de inicio, que empezamos a hacer investigación, ya tenemos que conocerla para poder hacer la vía regular, ¿no? Entonces, si viene un estudiante, por ejemplo, de primer año y te pregunta, ¿qué necesito para yo poder empezar a hacer investigación mientras que estudio? Yo creo que respondería dos cosas: motivación y dedicación. Son, creo, las cosas más importantes para poder hacer un trabajo de investigación, cualquiera sea. El no rendirse, porque siempre va a haber cosas que no vamos a entender. Siempre va a haber cosas o trabas en el camino que nos va a dificultar un poco llegar a hacer nuestros protocolos de investigación. Ya sea, por ejemplo, un tema difícil, ya sea que no he tenido un buen asesor, ya sea, por ejemplo, que me gana el tiempo en la universidad y a veces las clases son primero, ¿no? Pero lo más importante es no perder la motivación, por eso escoger un tema que nos guste, que nos apasione, y sobre todo el tener la dedicación y la constancia para poder seguirlo, para poder realizarlo. Con esos dos componentes yo creo que es fundamental para poder avanzar. Algo que nos sucede a veces es que los resultados no son los que esperábamos, ¿no? Que de pronto nuestra hipótesis estaba muy lejos de ser cierta. ¿Cómo debe afrontar un investigador cuando se da cuenta de que la respuesta que había planteado para su pregunta no era la que esperaba? Yo creo que con bastante resiliencia y sobre todo con bastante perspicacia para adaptarte al cambio. Resiliencia porque muchos problemas vamos a tener a lo largo del camino de la investigación, ya sea, por ejemplo, porque mi pregunta ya se ha respondido, ya sea, por ejemplo, porque no era el modelo ideal o mi protocolo, faltan muchas cosas por hacer, o inclusive cuando ya acabamos todo el proceso, que me ha pasado muchas veces a mis amigos también, que cuando ya terminas el trabajo, después de meses de haber hecho todo, y al momento de publicarlo o mandarlo a la revista, recibir una denegación de publicación. Entonces, son momentos de resiliencia y poder adaptarte también al cambio. ¿Qué diferente puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Para poder enfocarlo, para no perder esa evidencia. Porque al fin y al cabo, si es que no la publicamos, es como si no se hubiera hecho. Entonces, lo importante, más allá
¿no? del fin de nosotros, de querer publicar un artículo, el fin yo creo más importante es poder aportar al conocimiento de la humanidad algo que puede servir para otras cosas, ¿no? Esto que acabas de mencionar es sumamente importante. Cuando tú ya acabaste todo, terminaste tu manuscrito y lo mandas a publicar. Y esa es la parte realmente importante, porque nuestra visión puede estar un poco sesgada. Enviarlo a pares para que lo revisen es lo que realmente le da valor a tu trabajo. Y estas observaciones, comentarios, te sirven a ti para enriquecer tu trabajo, y justamente es lo que le da el valor y la confianza para el lector, decir, esto no es que lo hizo y lo mandó y lo imprimió, pagó y lo imprimió, sino que hubo gente que le dijo, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué te salió así? ¿Y por qué eso se está prohibiendo la otra? ¿Y por qué ese análisis no el otro? Y eso es lo que le da realmente el valor, porque ahora, bien sabrás que hemos vivido una crisis de estos artículos que no se han dado en las circunstancias no solamente más óptimas, sino tampoco éticas. ¿Y cuán importante es la ética en investigación? La verdad es que es muy importante la ética, porque ya cuando te vas adentrando el camino de investigación, al igual que en la vida, hay muchas cosas que a veces no son tan claras que digamos, ¿no? Entonces, y muy aparte que nosotros tenemos que llevar por obligatoriedad los cursos como el CRI, los cursos como el KIPU. ¿Qué cosa es el CRI? Para que el CRI es un curso de ética en investigación, ¿no? Que es obligatorio para ejercer, o por decirlo así, para poder mandarlo a una revista. Muchas te piden, ¿no? el certificado CRI. Solamente para ejecutarlo uno debería tenerlo, más allá de después publicarlo, ¿verdad? Solamente para ejecutarlo, exacto. Es más, si piensas en la investigación, el primer paso es tener tus certificados de ética en investigación, ya sea en experimental o simplemente los certificados internacionales, ¿no? Y yo creo que es muy importante la ética, porque si no terminan ocurriendo este tipo de cosas. A veces hay revistas que son predadoras, que aceptan todo tipo de artículo, y también de ahí curiosamente nace un círculo vicioso en el cual los que más tienen perspicacia en poder detectar estos artículos son los que hacen investigación. Y ahí te das cuenta si un artículo es por intención a tratar o por protocolo. Y te puedes discernir también el tamaño de muestra, si realmente este estudio demuestra algo, a simplemente leer las conclusiones y decir que por más que esté en una revista de alto impacto, que de verdad funciona, ¿no? Todo es sumamente interesante, y mira, tú lo has aprendido, no digamos que solo, porque has tenido una serie de mentores, pero no como un curso de investigación, no como un diplomado en investigación, sino dentro de tu formación académica en la universidad. Y creo que eso es un plus que tiene Cayetano, de tener esta facilidad de brindar a sus alumnos, no solo por la actividad docente, tú lo has dicho, los mismos estudiantes, los estudiantes que ya han avanzado, están asesorando, están coachando a los más jóvenes. Tú empezaste en primer año con esta inquietud. Llegaste a la asociación y imagino que han pasado 7 años. ¿Cómo ves tú esta asociación? ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo? El que tú has experimentado desde que tú llegaste y ahora que ya estás a punto de irte. Bueno, no irte a la asociación, pero irte ya terminar la carrera. La verdad, yo me voy, ahora que me lo mencionas, con mucha nostalgia, pero a la vez con mucha felicidad. Porque veo que la sociedad ha tratado de hacer bastante con el poco tiempo que se tenía. Antes la sociedad era, o al menos cuando yo ingresé, era un grupo de estudiantes que dictaban clases teóricas y que conocían a doctores o conocían a investigadores que te ayudaban en ciertas cosas. Pero ha crecido un montón la sociedad. Tanto es así que ahora otorga créditos como curso complementario. Se organizó, se creó en el 2021 más o menos, 2020-2021, un concepto que eran los tutores senior, que eran estudiantes que ya habían publicado, que tenían experiencia en investigación y que mentoreaban grupos que recién se inmiscuían en investigación, para decirles el camino, cómo tenían que seguir y que ellos mismos formaran sus proyectos de investigación. Así no lleguen a publicarlo, pero que entendieran todo este proceso. Y eso se dio en pandemia. Y eso se dio en pandemia. Entonces aprovechó mucho también la virtualidad, la sociedad, para poder experimentar con estas cosas que al final dieron resultados. Y como resultado de ello, valga la redundancia,
muchos estudiantes presentaron trabajos de investigación en los fondos concursables de acá de la universidad, en los congresos nacionales que organizaban las sociedades científicas nacionales. Ganamos premios por parte de la sociedad. Cayetano ganó premios a nombre de la sociedad. Hay muchos ex integrantes de la sociedad que se fueron a congresos mundiales. Entonces de ahí nace la satisfacción, a pesar de que no ha habido muchas cámaras, por así, muchos fuegos artificiales. Nos sentimos la verdad muy felices que al menos el grupo de nosotros han podido llegar a esas cosas, ¿no? Que deberían haberlo, y de hecho ahora estamos justamente abriendo este espacio para que tú puedas contarle a jóvenes que están empezando la carrera, que de pronto no saben la cantidad de oportunidades que tienen para su propia formación. Y algo que mencionaste, que hice la acotación de hasta dónde han avanzado y lo que han llegado, y sobre todo lo que hicieron en pandemia, uno se puede poner a pensar, ¿no? Una situación tan crítica como el COVID nos golpeó a todos, nos cambió la vida por completo. Fueron 2 años realmente duros en muchísimos aspectos, pero esa situación tan dolorosa, de alguna manera, tuvo un impacto positivo en la investigación, en la motivación de los jóvenes a, para esto yo he estudiado, ¿no? Este es mi momento, ¿no? Claro, y justo para mencionarlo, cuando ocurrió la pandemia y justo en el momento donde se necesitaba más investigación por el tema de COVID, que no sabíamos nada, cómo tratarlo, cómo afrontarlo, y había escasa información, entre comillas, empezó a aparecer una multitudinaria serie de artículos que a veces tenían dudosa procedencia y publicados en revistas de alto impacto, ¿no? De casas que uno esperaría que sean de evidencia muy alta. Entonces, ahí a la par aprovechamos la virtualidad para analizar estos artículos con un montón de doctores que también nos ayudaron en este proceso, y identificaban muchas cosas, ¿no? De que por más que esté en una revista de alto impacto, si es que no sabes interpretar el artículo, en realidad es como si no lo estuvieras leyendo. Y eso, siendo estudiantes, en realidad nos dejó muchos aprendizajes, porque de ahí supimos de que todo el conocimiento de la humanidad está plasmado en artículos, está plasmado en cómo lo interpretamos, y sobre todo cómo eso puede afectar, o cómo una mala redacción o como una mala interpretación de la literatura puede beneficiar o puede perjudicar al final a los pacientes, que era sobre los tratamientos y sobre otras cosas, ¿no? Pero qué importante es esto que acabas de mencionar, porque nuevamente no es un curso de pensamiento crítico. Exacto. Pero están desarrollando los estudiantes este pensamiento crítico, ¿no? De poder sopesar, de poder evaluar la información, poder discernir cuánto de esto de verdad es útil, ¿no? Y bueno, además mencionar que durante esa época una cosa eran los artículos en revistas, pero la cantidad de información que corría en redes, que es la que tiene más llegadas, porque por último las revistas llegan en la comunidad científica, que es gente que tiene las herramientas para discernir o para discutir o para incluso poner en duda, ¿no? Pero las redes sociales llegaban a todo el mundo. Entonces, qué importante también es poder llevar un poquito de ciencia fuera del salón, fuera del laboratorio, fuera del hospital, fuera de la universidad, a la sociedad. Y creo que también la Asociación de Estudiantes de Medicina tienen bastante actividad en lo que es divulgación social, ¿verdad? Claro, sobre todo, y justo a raíz del COVID. Bueno, dentro de la sociedad existen personas que se encargan de múltiples cosas, pero dentro de pandemia, justo contactándome con algunas personas de la universidad, de acá mismo, se decidió el tener justo, no íbamos a tener esa comunicación a medios, como Cayetano ya lo estaba implementando hace ahora poco, por ejemplo, las universidades grandes, extranjeras, como Harvard, Stanford, siempre tienen esta comunicación con los medios periodísticos para lanzar avances, y siempre mencionan, ¿no? Universidad de Harvard recomienda, o mediante este estudio recomienda tal cosa, y lo sacan en primera plana, por ejemplo. Acá en Perú se estuvo trabajando un poco con El Comercio, con otras editoriales también, pero dentro de sociedad no íbamos a llegar tanto a macro, pero sí aprovechábamos nuestras redes que tenían más o menos llegada.
y hacíamos paneles o imágenes que trataban de quitar la mala información que se vivía en redes. Por ejemplo, como en su momento salió el tomar ivermectina, el tomar fármacos, El dióxido de cloro. el dióxido de cloro, cosas que la gente a lo mejor tampoco tiene la obligación de saberlo, en lo asustado que estaba, trataba o que las de, vacunas te iban a hacer daño, o que las vacunas te te van a iban a cambiar hacer tu daño. ADN. Claro, en su desesperación trataban de hacer cosas para poder, entre comillas, salvarse o están bien, cuando en realidad hacían todo lo contrario. Y ahí yo creo de que cae una responsabilidad muy grande, más que el Estado, las comunidades científicas que somos los que sabemos la verdad, lo que ocurre, para poder sopesar eso, ¿no? Y el poder, oye, está mal lo que estás haciendo porque esto es así, así, así. Y no lo digo yo, sino es porque es la evidencia que existe. Y mira, te voy a corregir una cosita nada más. Que tú dijiste, no tenemos la capacidad de macro como para publicar en diarios conocidos, mencionaste a uno, y lo hacemos por nuestras redes sociales, cuando es al revés. La capacidad macro es al contrario por las redes sociales, los medios informales son los que llegan a la mayor cantidad de gente y los que están más infestados de noticias falsas, de noticias tendenciosas, de noticias que son perjudiciales. Y como tú lo has dicho, que eso sí te doy totalmente la razón, la responsabilidad social que tenemos como gente que trabaja dentro del ámbito de salud, cualquiera que sea. Hay un concepto que se llama la democratización del conocimiento, que es que toda la gente tiene derecho a saber para tomar una decisión con conciencia, esto es bueno, esto es malo, se me conviene o no, ¿no? Para poder participar en la toma de una decisión tan importante como es su salud. Y lo que ustedes hacen, y a veces hago énfasis porque a veces ustedes mismos no se dan cuenta del enorme impacto que tienen cuando ustedes suben algo importante en TikTok, en una historia en Instagram. Bueno, Facebook ya usamos los millennials, ¿no? Los jóvenes ya no usan Facebook, creo. Pero ustedes mismos no han caído en cuenta del enorme impacto que tienen. Y ahora, pues yo te digo, antes se pensaba que los medios periodísticos eran los masivos. Mucha gente no accede a un periódico, ni físico ni virtual. ¿Dónde está la información? En esas pastillitas que te salen porque estás ahí jugando sudoku y te sale, ¿no?, un TikTok, qué sé yo. Es ahí y me parece extraordinario, En verdad, mi corrección era solamente para hacer énfasis en que qué importante la labor que están haciendo y qué valiosa. Y yo quería como que ya para ir cerrando el tema, que ha estado muy, muy interesante, de verdad, y te felicito que en estos 7 años de carrera no hayas hecho solamente tu carrera, sino hayas podido lograr tantas cosas importantes, y así como hubieron quienes te motivaron, ahora tú eres quien motiva a otros jóvenes. Si a ti yo te pidiera, ¿cuáles son 3 recomendaciones que podrías dar a los estudiantes que están interesados en iniciarse en investigación? 3 cosas así, 3 pastillitas, plin, plin, plin. Yo creo que la curiosidad, así como la motivación como primer consejo, son muy importantes. No hay que rendirse apenas tengamos la primera dificultad, porque al final siempre vale la pena. De alguna u otra forma, siempre va a valer la pena. Entonces, los pilares que tenemos que tener siempre presentes es la motivación, que tenemos que mantener de forma constante, y la resiliencia, ¿no? El continuar, el seguir, que al final siempre hay una recompensa. Como segundo consejo, yo diría de que busquemos a un mentor. Un mentor no necesariamente es el doctor que tiene 1 millón de artículos publicados, no necesariamente es el doctor más dificultoso para poder contactar. Un mentor es aquella persona que te guía de la mano, en la cual te explica de una forma amena y de una forma en la cual tú puedas comprender cómo poder llevar a cabo el proceso investigativo, ¿no? Entonces, el poder saber escoger el mentor es muy crucial, y saber diferenciar entre un asesor y un mentor. El asesor es aquella persona que te corrige la parte metodológica, pero un mentor va más allá. Te lleva de la mano, te dice lo que está bien, te dice lo que está mal, y te motiva, te da esa hambre de seguir investigando. Entonces, va más allá de la mera investigación. Va más allá de la mera investigación, porque la investigación no es solamente publicarlo en un artículo y publicarlo
en una revista, sino es que eso se traslade a una política social o algo que haga un cambio, que es la salud y la calidad de vida de las personas, ¿no? Y como tercer consejo, el ver a la investigación no como algo dificultoso, como un enemigo, que algunos lo ven con el tiempo, con la carrera, lo ven como un enemigo, ¿no? Si yo no me voy a dedicar a investigar, ¿para qué voy a leer o para qué voy a empezar investigación desde temprana edad, ¿no? Yo creo que se puede ver como una amiga en la cual siempre se va a complementar, porque el razonamiento, quieras o no, que adquieres al momento de hacer investigación, te da una perspectiva muy diferente de las cosas. Ya sea en la parte médica, para hacer diagnósticos, ya no lo ves tan solamente como un conjunto de signos y síntomas para llegar a un tratamiento y a un diagnóstico, sino lo ves como algo más integral, como, ok, está bien, en esta revisión el libro me dice esto, pero en otra revisión para este tipo de paciente va mejor otra cosa. Entonces cambia la perspectiva de las cosas y te hace un profesional un poco más integral. Entonces yo creo que esos 3 consejos son como que lo que dejo para los chicos para que puedan motivarse para seguir investigando. Me parece extraordinario y nuevamente que eres un orgullo cayetano, de verdad, me ha dado mucho gusto poder haber compartido contigo. Y si, ya para terminar, ahora sí para terminar, si tenemos chicos en UBI que van para medicina, ¿dónde pueden encontrar a la asociación? ¿En redes, en físico? ¿Dónde los pueden ubicar? Los puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, creo que ya abrieron un TikTok, no estoy seguro, pero más seguro en Instagram, que es la red más activa, ¿no? Lo pueden encontrar como @sosemch y yo creo de que es como el primer paso para poder investigar, pero también hay otras sociedades para otras carreras, como está la IEEE para Ingeniería Biomédica, está el Journal Club para lo que es ciencias, está Nutri, también tiene su grupo de investigación. Entonces, así no sean de medicina, tienen otras formas, hay otras carreras, hay muchas formas de hacer investigación. Y es extraordinario porque estas asociaciones, estos grupos, estas iniciativas son hechas por los estudiantes para los estudiantes. Ahí no está el profesor, el coordinador, algún administrativo, nadie. Son los mismos jóvenes que están creando esos espacios para otros jóvenes. Y me encanta, me parece extraordinario. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, por habernos acompañado hoy día. Y yo auguro todos los éxitos para ti y espero que dentro de poco nos estés contando a dónde te fuiste cuando acabaste la carrera y qué cosas maravillosas estás haciendo. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos en su programa Soy Cayetano. Ya saben, síganos en redes, van a tener muchas novedades, no solamente de este programa, sino de todos los programas interesantes que tenemos para ustedes. Síganos, escríbanos y hasta otra oportunidad. Gracias.